La chica era conocida por todos como una joven noble refinada y digna. Sin embargo, la primera vez que encontró a su profesor, le ordenó que limpiara la suciedad de sus pies. El profesor no obedeció y, sin dudarlo, le dio una bofetada en el rostro. Antes de venir aquí, Derrick ya había recibido permiso del padre de Diela para tratarla de la manera que considerara mejor. La razón por la que Derrick poseía tal autoridad provenía de una cosa: su identidad como mendigo. En realidad, Derrick era un transmigrador en trance, pero solo después de llegar a este mundo se dio cuenta de que se había convertido en nada más que un mendigo. Incluso el mentor que le enseñó magia era solo un viejo mendigo que adoraba presumir. El viejo no era un maestro oculto disfrazado, solo un mago común de una estrella. El mendigo necesitaba admiración, y Derrick necesitaba aprender magia. Sus intereses se alineaban perfectamente. Aún así, en apenas un año, Derrick alcanzó un nivel que el viejo no logró en toda su vida. En lugar de elogiarlo, el viejo comenzó a destruir la confianza de Derrick, diciendo que su talento tenía límite. La magia de 2 estrellas es tu límite. Lo que te sostiene es el linaje de sangre. No importa cuánto te esfuerces, es inútil. En este mundo, los nobles magos poseían privilegios abrumadores, y la mayoría de los jóvenes nobles podían alcanzar el nivel de mago de 3 estrellas antes incluso de alcanzar la mayoría de edad. Aquella noche pareció interminable. Derrick no podía decir si el viejo lo estaba advirtiendo o simplemente desahogando su frustración. Pero, a la mañana siguiente, Derrick encontró el cuerpo del viejo. Estaba golpeado, cubierto de horribles heridas de la cabeza a los pies. Al principio, Derrick pensó que el viejo había sido golpeado tras involucrarse en una pelea, pero después descubrió la verdad. El viejo fue golpeado hasta la muerte por guardias después de ser atrapado robando un objeto mágico de 2 estrellas del almacén. Nadie sabía por qué un mendigo destinado a nunca alcanzar la magia de 2 estrellas arriesgaría la vida por algo así. Años después de la muerte del viejo mendigo, Derrick conoció a su segunda mentora de magia, Katia. Ella era la matriarca de la decadente familia Flameart, una maga de 3 estrellas que se ganaba la vida como mercenario. Al principio, solo ofreció orientación a un joven que se había unido a un grupo de mercenarios desde temprano y ya podía lanzar hechizos de 1 estrella. Katia enseñó muchas cosas a Derrick, no solo magia, sino también cómo comportarse en el mundo. Lo que realmente cambió su actitud fue un incidente inesperado el día en que Derrick reveló su talento. Katia no dudó y lo llevó de inmediato a un claro aislado. Ya sabes lo sensibles que son los nobles respecto a sus privilegios, y la magia es el mayor de ellos. El poder se ve como una bendición, pero solo entre los nobles. Entre plebeyos, incluso un mago de 3 estrellas suele ser el resultado de una vida entera dedicada a la magia. Y lo que acabas de usar fue un hechizo de distorsión de 2 estrellas llamado alucinación auditiva. Desde ese momento, Katia comenzó a viajar con Derrick, enseñándole diversos hechizos de vez en cuando. También hablaba sobre los círculos sociales a los que pertenecía cuando aún era noble. Tras un año viviendo así, Katia dejó la propiedad del conde Elbe, dejando atrás un objeto mágico de 2 estrellas. Desapareció completamente de la vida de Derrick. Después de eso, Derrick aprendió por su cuenta otros 2 hechizos de 2 estrellas ese año. Tenía solo 16 años y no pensaba detenerse allí. Fue también ese mismo día cuando Derrick recibió una comisión que cambiaría su destino. Fue contratado como tutor particular por un conde de una nación fronteriza, alguien a quien ni siquiera los duques de la capital se atrevían a contradecir. Para Derrick, era una oferta imposible de rechazar. Convertirse en tutor de magia de un noble así era, para cualquiera, una suerte extraordinaria. Resultó que la comisión provenía del propio duque Dupplain, un hombre famoso por gastar dinero como agua y por ordenar la subyugación de monstruos en los alrededores de su territorio. Sin embargo, Derrick inmediatamente percibió que algo estaba mal. Una familia como los Dupplain no tenía motivo para contratar mercenarios para lidiar con monstruos. Recordando las advertencias del viejo mendigo y de Katia, Derrick inicialmente rechazó la propuesta, pero la familia Dupplain ofreció demasiado dinero. Solo el pago adelantado ya equivalía a una moneda de oro entera. Los supuestos objetivos eran solo goblins comunes, como Derrick sospechaba. La llamada misión de subyugación era solo una mentira. El verdadero objetivo era encontrar un tutor de magia para la hija del duque Dupplain. Las 3 personas que aparecieron antes estaban lejos de ser comunes. El viejo era Delon, el mayordomo jefe de la propiedad Dupplain. La mujer era Katarina, la gobernanta principal de la mansión. La última era Aiseline, la hija mayor de la familia Dupplain. Aunque Derrick aceptó la lucrativa comisión, nunca bajó la guardia. Nobles como ellos no tenían motivo para contratar a un mercenario como profesor. Mientras tanto, Raig entró abruptamente en la oficina del duque Dupplain. Padre, hermano Balefian, necesitan ver lo que está pasando. Raig, ¿qué crees que estás haciendo? ¿No te enseñé a mantener la compostura en todo momento? No soy yo quien está perdiendo la compostura. Es Diela. Ya empezó a agredir a los criados. Baja la voz. Raig, tu padre está hablando conmigo ahora. Solo el mes pasado, más de 10 criados renunciaron porque no aguantaron
más. Rompe muebles cuando quiere. Padre, ¿hasta cuándo seguirá tolerando este cañón suelto? Al oír eso, Valefrian, el hermano mayor, no pudo contenerse más. Ya basta, sal ahora. Aún tengo asuntos que discutir con padre. Padre, es indiscutible que Diela es incontrolable. Todavía tenemos a Aiseline, ¿no? Creo que ya es hora de rendirnos con Diela. Escucha con atención, Ray, eso no te corresponde decidir. Ya pedí al mayordomo que investigara el monasterio. Las instalaciones son excelentes, y muchos hijos de nobles son enviados allí. En lugar de dejarla seguir siendo una carga para la familia, sería mejor entregarla a la voluntad de los dioses. Si no es controlada, alguien como ella terminará convirtiéndose en una mancha en su linaje. Tan pronto como Raik terminó de hablar, el duque Duplain agarró su cabeza y la golpeó con fuerza contra la mesa. Ya lo dije antes, no eres tú quien decide. Mientras tanto, Aiseline ya había llevado a Derrick al interior de la propiedad del duque. ¿Has oído algo sobre mi hermana Diela? Yo solo vi su nombre en la genealogía de la familia Duplain, pensó Derrick. Aiseline añadió que eso lo explicaba todo. Probablemente no llamaba mucho la atención para las personas de fuera. En ese momento, los dos se encontraron con Valefrian y Raik saliendo de la oficina del duque. ¿Cuánto tiempo? Aiseline, ¿cómo has estado? Gracias por la preocupación, hermano. He estado bien. Vámonos. Como puedes ver, Raik está un poco herido. Hablamos en otra ocasión. Por sus expresiones, estaba claro que una discusión acababa de ocurrir en la residencia. Cuando Derrick notó a una criada al final del pasillo cubriéndose el rostro y llorando, ya tuvo una idea de lo que había ocurrido. Poco después, los dos entraron en la oficina del duque Duplain. Aiseline intercambió algunas palabras formales con su padre antes de presentar. Padre, este es el tutor de magia que traje de Elvestein. Está dispuesto a enseñar a Diela. Por la expresión del duque, sin embargo, era evidente que no se tomaba el asunto muy en serio. Padre, debe estar ocupado. Ya me retiro. Cuando se giró para salir, el duque impidió que Derrick se fuera. Pareces bastante joven. ¿Tienes 16 años este año? Sí. Recordando la etiqueta que le habían enseñado, Derrick respondió con calma. El duque lo observó atentamente. ¿Qué nivel de magia eres capaz de usar? Solo tengo cierta habilidad en magia de tipo mental. No mientas. La humildad excesiva difícilmente es una virtud. Solo entonces Derrick se dio cuenta de que, ante el duque Duplain, un mago competente en las 5 escuelas elementales de magia, la humildad no sería suficiente. Si mostré alguna falta de respeto, le pido perdón. Entiendo por qué actuaste de esa manera, pero, en mi opinión, ni tu edad ni tus credenciales te hacen adecuado como tutor de magia. Al ver esto, Derrick ya no intentó ocultar que su profesión era la de mercenario. Ya que fuiste elegido personalmente por el Inn, no interferiré. Tienes permiso para entrar en la villa donde reside Diela. Enviaré a una criada para guiarte. Puedes retirarte ahora. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Adelante. Solo después de recibir la aprobación tácita del gran duque, Derrick finalmente habló. Como usted sabe, soy un mercenario. Cuando acepto una comisión, la llevo hasta el final. Lady Elin me encargó ayudar a Diela a aprender magia y orientarla en la sociedad noble. El gran duque lo observó fríamente. ¿Esas son las preguntas que deseas hacer? ¿Cosas que deberían ser obvias? Exactamente. Por eso, respondió Derrick, espero que vuestra gracia pueda concederme cierto grado de autoridad para que pueda cumplir la comisión adecuadamente. En el momento en que se dijeron esas palabras, un cambio sutil apareció en el rostro del duque Duplain. Al mismo tiempo, en otro lugar, Diela arrojó otro plato contra una criada cercana. Ah, lo siento mucho, Lady Diela. ¿De qué sirve pedir disculpas? Sal de mi vista. Si vuelvo a verte, romperé esto en tu cara sucia. En otro lugar, el maestro del gremio de mercenarios expresó su confusión. ¿Por qué permitir que un plebeyo sea tutor de magia de una noble? El duque respondió con calma. Busqué a todos los instructores de magia renombrados del continente. Todos se negaron. No tuve elección. El señor Derrick es un mercenario. Conoce bien la conducta y la etiqueta de la nobleza. Su mentora fue una noble caída. Probablemente aprendió esas cualidades de ella. Entiendo, dijo el maestro del gremio, asintiendo. Aunque es un mercenario, el señor Derrick se comporta con distinción y parece tener buen corazón. Tal vez realmente pueda orientar a Diela correctamente. Una voz fría respondió. Lady Elin, su juicio aún puede estar fallando. Derrick creció en los barrios pobres. Se convirtió en mercenario incluso antes de saber más. Alguien así no sobrevive con gracia ni bondad. Mientras tanto, bajo la guía de Delon, Derrick llegó a la villa donde vivía Diela. Después de golpear varias veces sin respuesta, abrió la puerta de la habitación. Buenos días. Mi nombre es Derrick. Perdón por molestar. Diela no respondió al saludo. Solo hizo un gesto para que se acercara. En el momento en que Derrick dio un paso adelante, una sonrisa triunfante apareció en sus labios. Luego vació un balde entero de restos de cocina directamente sobre el rostro de Derrick. Ups, mi mano resbaló, dijo Diela, riendo. Pensé que había entrado una rata. Así
Así que eres tú, el mercenario que mencionó el mayordomo. Mírate bien, realmente pareces una rata. Preparé esto especialmente para ti. ¿Recuerdas de dónde vienes? El olor a alcantarilla combina perfectamente contigo. ¡Qué pena! Un regalo preparado con tanto cuidado terminó todo en el suelo. Al escuchar los insultos, Derrick solo mantuvo la mirada fija en Diela. La mirada firme la hizo sentir una incomodidad inesperada. Sin dudarlo, ella lo pateó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. No te atrevas a mirarme así. Incluso se quitó el zapato al hacerlo. Conoce tu lugar, rata inmunda. ¿Crees que alguien como tú puede enseñarme? ¿Esos plebeyos nunca te enseñaron el mínimo de decencia? Mientras tanto, el duque Dupline se sumía en profundos pensamientos. Después de la conversación anterior, el mercenario de Rick le había causado una impresión demasiado fuerte. El hecho de que yo esté siquiera sentado aquí prueba que el problema de Diela no es fácil de resolver. Entonces déjame preguntar, durante el proceso de enseñanza, ¿cuánta autoridad estás dispuesto a concederme? De vuelta en la villa, Derrick levantó la mano y dio una bofetada fuerte y sonora en el rostro de Diela. Sin duda, Diela jamás imaginó que alguien se atrevería a tratarla de esa manera. Miró a Derrick, incrédula. El ardor en su mejilla decía la verdad. Realmente había sido golpeada. Solo entonces Derrick habló. Levántate. 3 años antes, Derrick había hecho una pregunta a Katia. Maestra, ¿qué haría si encontrara a un alumno arrogante e ingrato? Bueno, respondió Katia tras pensar un poco. Intentaría comprenderlo y tolerarlo. ¿No es demasiado idealista? Enseñar significa guiar al alumno hacia algo mejor. Si la comprensión y la tolerancia fallan, debe usarse otro método. ¿Y cuál sería ese método? Plantar miedo en sus mentes. De vuelta al presente, Diela aún no podía aceptar que había sido golpeada por un simple mercenario. La voz de Derrick permaneció tranquila y controlada. Lo diré una vez. Aprende a tratar a los demás con cuidado y respeto. Levántate. Pero, en cuanto se levantó, Diela le dio una bofetada en el rostro a Derrick. ¿Quién te crees que eres? ¿Un mercenario atreviéndose a darme lecciones? Antes de terminar la frase, Derrick la golpeó nuevamente. No lo repetiré, dijo fríamente. Trata a los demás con cuidado y respeto. Al ver la osadía de Derrick, Diela soltó una risa amarga. Mayordomo, ¿qué están haciendo? Este desgraciado se atrevió a golpear. Ante su llamado, Delon entró rápidamente en la habitación. Lady Diela, ¿está herida? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se atreve a levantar la mano contra ella? Si el duque se entera. Antes de que Delon terminara, Derrick sacó un documento de su abrigo. Por orden del duque Dupline, todos los asuntos relacionados con la educación de Diela están bajo mi autoridad. Cualquier método que utilice ha sido autorizado por su gracia. Al ver la firma del duque, Delon quedó momentáneamente sin palabras. Solo entonces Diela se dio cuenta de que aquel tutor era mucho más problemático de lo que imaginaba. Poco después, la noticia de que Derrick había golpeado a Diela llegó a Valefrian. Hermano, cálmate. La puerta se abrió con fuerza cuando Valefrian entró, mirando fijamente a Derrick. Así que tú eres el mercenario. ¿De verdad te atreviste a golpear a Diela? Gritó Valefrian. Hermano, cálmate. En ese momento, Derrick finalmente habló. Tengo autorización del duque. Es un invitado traído por el Inn, dijo Raik fríamente. Actuar así la pone en una posición difícil. Más importante aún, padre ya aprobó sus métodos. Ven conmigo. Valefrian entonces se volvió hacia Raik. Y tú, Raik, mantente fuera de esto y ocúpate de tus responsabilidades. También oí sobre esto, murmuró Raik. Diela realmente necesita recibir golpes para aprender algo. No te preocupes, hermano, dijo otra voz fríamente. Ella no va a lastimar a ninguno de ustedes. Esa de allí ya no tiene remedio desde hace mucho tiempo. No esperes realmente arreglar. No mucho después, Valefrian llevó a Derrick hasta la habitación que Diela ocupaba en la residencia principal. Este era su cuarto cuando todavía vivía aquí. Está vacío desde entonces. Derrick miró alrededor. Además de las muñecas típicas del cuarto de una chica, las paredes estaban llenas de pinturas. A Diela le encantaba dibujar, dijo Valefrian en voz baja. Siempre que terminaba un dibujo, se avergonzaba y me jalaba para mostrármelo. Era increíblemente adorable, pero la mayoría de las pinturas nunca fueron terminadas. Se detenía después de completar las partes que más le gustaban. Perdí la compostura antes, dijo Valefrian tras una pausa. Por favor, acepta mis disculpas. Derrick negó con la cabeza. Está bien, pero ¿por qué me trajiste aquí? Quería que vieras a la verdadera Diela, respondió Valefrian, con peso en la voz. Nunca fue una niña que pisoteara a los demás, pero, en algún momento, se obsesionó con los linajes de sangre. Al final, fue expulsada de la residencia principal y confinada a la villa. No sé qué la cambió, pero no puedo dejar que la envíen a un monasterio. Si logra dominar al menos un hechizo extraordinario, podré convencer a nuestro padre. Valefrian bajó la cabeza. Por favor, salva a Diela. Ante aquel lado inesperado de un noble orgulloso inclinándose, Derrick solo
solo hizo un gesto despreocupado. Su atención se dirigió a un libro de hechizos gastado sobre la mesa, lleno de anotaciones manuscritas. Estos son textos teóricos del atributo ley, ¿no? Sí, respondió Valefrian. Eso es lo que estudian los nobles. Mientras Derrick examinaba las anotaciones, una hipótesis comenzó a formarse en su mente. Haré lo que pueda, dijo, devolviendo el libro a Valefrian. Más tarde esa noche, mientras Diela aún dormía profundamente en su habitación, un balde de agua helada fue arrojado de repente sobre su cabeza. Derrick estaba al lado de la cama. ¿Aún puedes dormir ahora? ¿Qué estás haciendo? Te volviste loco, gritó Diela. Levántate, ven conmigo ahora, dijo Derrick fríamente. ¿Perdiste la cabeza? ¿A dónde me llevas en medio de la noche? No importaba cuánto luchara o gritara Diela, nadie se atrevió a detener a Derrick. Él la arrastró fuera de la villa. Después de confirmar que no había nadie cerca, Derrick la arrojó al suelo. Ella sonrió con desprecio, con los dientes apretados. ¿Crees que esto va a cambiar algo? No seas ridículo. ¿Quién te crees que eres? Como no hay nadie cerca, dijo Derrick con calma, ¿qué tal si te cuento una verdad interesante? Desde el principio, nunca tuve la intención de enseñar magia seriamente. Al ver la expresión de Derrick, Diela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿No te parece ridículo? ¿Por qué alguien del fondo del pozo reverenciaría el título de tutor de una noble? No es más que un título bonito. ¿De qué estás hablando? Nunca planeé ser tutor de magia. Solo necesitaba una cobertura perfectamente legítima para lidiar con alguien como tú. ¿Sabes que suena convincente? Cuando quienes se creen intocables finalmente sienten miedo. ¿Crees que puedes hacer algo así y salir impune? Claro que puedo, respondió Derrick, encogiéndose de hombro. Pronto serás enviada a un monasterio. ¿Quién te creería entonces, incluso si algo ocurriera? Solo soy un plebeyo cambiando el destino de otro plebeyo para borrar el problema de un noble. No es una gran pérdida. Y, si decidiera irme ahora, nada pasaría. Después de todo, estaría haciendo un favor a la familia Dupline. Diela se dio cuenta de que, si Derrick realmente tomaba el control, podría morir allí. Incluso huir de vuelta a la villa no garantizaría su seguridad. Él podría simplemente arrastrarla fuera otra vez. Entonces tomó una decisión. Necesitaba despistarlo en el bosque. Sabía muy bien que, si llegaba a la propiedad del duque, quien moriría sería Derrick. En ese momento, una luz intensa brilló detrás de ella. Al girarse, vio a Derrick lanzando magia de 2 estrellas, bola de fuego. Eso significaba que aquel mercenario de 16 años era, como mínimo, un mago de 2 estrellas. Cuando la bola de fuego explotó frente a ella, Diela cayó al suelo, tomada por el terror. Por primera vez en su vida, sintió cuán cerca podía estar la muerte. Lo siento, dijo Derrick fríamente. Mi mano resbaló. Levantándose desesperadamente, Diela corrió hacia el bosque oscuro, pero, por seguir observando los movimientos de Derrick, tropezó y cayó con fuerza. Cuando logró levantarse nuevamente, los ataques mágicos de Derrick ya se acercaban, y rápidamente. Te mueves sorprendentemente bien, comentó Derrick con calma. Nada mal para alguien que pasa todo el día encerrada en una villa. Aprovechando el momento en que él hablaba, Diela corrió otra vez. Sabía que correr sin parar no era una solución. Tarde o temprano sería alcanzada. Cuando miró hacia atrás, la atención de Derrick parecía totalmente enfocada en sentir la magia alrededor. Cuando levantó la cabeza, Diela ya había desaparecido en el bosque. El bosque frente a él era exactamente igual a los que aparecían en sus pinturas. Percibió que ella debía jugar allí desde la infancia, y que lo que pintaba era, en realidad, la manifestación de la magia que sentía instintivamente. Al sentir nuevamente el flujo de maná alrededor, Derrick tuvo aún más certeza de que su suposición era correcta. En ese instante, Diela saltó desde los arbustos sosteniendo una piedra. Desafortunadamente, con un simple movimiento del dedo, Derrick destruyó su última esperanza. Tu determinación es admirable, dijo él. Sabiendo que no podías huir, decidiste atacar primero. Eso requiere valor. Agotada física y mentalmente, Diela ya no tenía fuerzas para correr. Parece que la huida terminó, dijo Derrick, acercándose. ¿Quieres decir algo? Avanzó paso a paso. ¿Crees que pediría disculpas? Respondió Diela con desprecio. Solo mátame. No me inclinaré como esos plebeyos. Entonces, ¿por qué? Preguntó Derrick. ¿Por qué estás tan obsesionada con el linaje de sangre? Al oír esas palabras, el cuerpo de Diela tembló violentamente. Si eso es todo lo que tengo, entonces, ¿qué queda de mí? Además de esta sangre noble, ¿tengo algo más? Magia. Todos hablan de magia. ¿Crees que no lo intenté? Lo intenté, pero simplemente no funciona. No importa cuánto me esfuerce, nunca resulta. ¿Qué debo hacer? Sea magia o pintura, soy peor que todos los demás. Sin mi linaje,
¿Qué tengo? ¿Qué soy? Entiendo, dijo Derrick en voz baja. Entonces descansa en paz con eso. Levantó la espada. Esta vez, Diela no corrió. Miró directamente a los ojos de Derrick, pero, para su sorpresa, la hoja fue bloqueada por un muro de hielo. Diela no podía creer lo que veía. Quien había invocado el muro de hielo no era otra que ella misma, la chica que nunca había logrado usar magia. Diela quedó inmóvil, incapaz de comprender que había despertado su maná de esa manera. Lo hiciste bien, milady, dijo Derrick, bajando la espada. Perdona mi grosería anterior. Técnicamente, esto aún no puede llamarse magia, solo fue la activación del maná. Aún así, lo hiciste muy bien. En ese momento, todas las emociones que Diela había reprimido durante tanto tiempo finalmente desbordaron. Según mi evaluación, continuó Derrick, perteneces al atributo salvaje. ¿Atributo salvaje? ¿Qué significa eso? La mayoría de los nobles aprende atributos estructurados, explicó él, pero, en realidad, todas las escuelas comparten la misma esencia. La diferencia está en cómo se percibe y se aprende la magia. Tú eres del atributo salvaje, Lady Diela. Por eso, intentar aprender magia mediante teorías estructuradas solo te impidió avanzar. ¿Y cómo sabes eso? Yo también soy del atributo salvaje. Vi tus pinturas. Sentías el maná en la propia naturaleza y lo expresabas a través del arte. La mayoría de los magos con potencial de atributo salvaje siente el maná en la naturaleza desde la infancia. Ya basta por hoy. Puedes irte. Para un despertar inicial, esto fue bueno, pero aún tienes un largo camino por delante. A partir de mañana, te enseñaré cómo extraer maná activamente. En ese momento, Diela llamó. De todos modos, gracias. Aquella pintura llamada Crepúsculo, ¿estaba completa? ¿Cuál de ellas? Derrick se detuvo por un instante y sonrió levemente. Sí, estaba muy bien terminada. Eres la primera persona en notar que ya estaba completa. A la mañana siguiente, Diela comenzó a intentar extraer maná activamente, pero, no importaba cuántas veces lo intentara, no había progreso. En el camino para encontrar a Derrick, Diela terminó asustando a una criada por pura mala suerte. El agua en las manos de la criada cayó sobre el vestido de Diela. En el mismo instante, la criada casi se congeló de miedo. Lo siento mucho, Lady Diela. Cometí un error terrible. Por favor, perdóneme esta vez. Con el comportamiento pasado de Diela, un error así normalmente terminaría en castigo. Pero, para sorpresa de la criada, Diela no explotó. Ten más cuidado, dijo simplemente, con calma. La criada apenas podía creer. Diela simplemente se fue después de decir esas pocas palabras. ¿Estás bien? No te golpeo, ¿verdad? Susurró otra criada. Estoy bien. Parece que realmente pasó algo cuando salió anoche. Mientras tanto, Derrick, que había pasado toda la noche ocupado, aún dormía profundamente. De repente, alguien llamó a la puerta, seguido por la voz de Diela. ¿La señorita está ahí? Por favor, observe la etiqueta adecuada, dijo Delon en voz baja. Entonces dime cómo controlar el maná. Logré activar. Lo intenté hace un momento, pero todavía no puedo controlar. Delon quedó paralizado. No podía creer que, después de solo un día, Diela ya hubiera despertado su maná. ¿No dijiste que me enseñarías hoy? Entonces dímelo de una vez. Vuelve esta tarde, respondió Derrick desde detrás de la puerta, antes de cerrar. Mientras Delon aún estaba lleno de alegría por Diela, la expresión de ella ya se había vuelto sombría. ¿Quién te crees para darme órdenes? Abre la puerta, dímelo ahora. Derrick no respondió, solo se giró en la cama y volvió a dormir. ¿Oíste? Lady Diela no arrojó ningún plato hoy. Incluso derramé agua sobre su vestido esta mañana y no me tocó. También escuché que Lady Diela ya despertó el maná. ¿Es verdad? Ese tutor solo lleva aquí un día, ¿no? Al oír esto, Raik quedó inmóvil. ¿De qué estaban hablando? Poco después, Valefrian informó el asunto al duque y a Raik. ¿Diela despertó su maná? Sí, padre, respondió Valefrian. Lo confirmé varias veces con el mayordomo y los criados. El duque Duplain interrumpió la escritura por primera vez. Esto es realmente una buena noticia. Es solo el despertar del maná, dijo Raik, frunciendo el ceño. Padre, ¿no es demasiado pronto para sacar conclusiones? Raik, reprendió Valefrian. Tu hermana despertó el maná, aunque no la elogies. ¿Cómo puedes decir algo así? Olvidaste todo lo que hizo a lo largo de los años, replicó Raik. ¿De verdad vamos a cancelar el plan del monasterio solo por esto? Es demasiado precipitado. Mientras los hermanos discutían sobre Diela, el duque simplemente volvió a escribir y continuó revisando documentos en silencio. Pronto llegó la tarde. Cuando Derrick entró en la habitación de Diela, ella estaba sentada sola en la cama. ¿Estás de mal humor? No estoy de mal humor, dijo Diela fríamente. Estoy enojada. Aunque estés de mal humor, eso no cambia nada. Dije que estoy enojada, replicó Diela. Estés enojada o de mal humor, respondió Derrick con calma. Eso no cambia el orden de las cosas. Todo tiene su secuencia. Diela finalmente explotó. Ya dije que no estoy de mal humor, estoy enojada. Pero, cuando giró la cabeza, se encontró mirando directamente los ojos carmesí de Derrick.
Rick. Instintivamente, desvió la mirada. Está bien, finge que estoy de mal humor. Si empiezas a forzarte imprudentemente solo porque despertaste el maná, pronto te desmayarás, dijo de Rick con calma. Hablo por experiencia propia. Aprender exige equilibrio. Ya que descansaste lo suficiente, comencemos la activación de maná. Sí, murmuró Diela. ¿Qué tutor tan rígido?, comentó ella. ¿Prefieres un método de enseñanza menos rígido?, preguntó de Rick. En ese instante, Diela recordó la manera en que había despertado su maná. Sin duda fue poco convencional, pero, al pensarlo mejor, se sentó rápidamente. Pensándolo bien, mejor no. Vamos a enfocarnos en la activación de maná. Cuando puedas activar el maná libremente, aprender magia de una estrella vendrá de forma natural, continuó de Rick. El atributo salvaje nunca desarrolló un sistema completo de aprendizaje. Irónicamente, eso lo hace el más adecuado para el estudio autodidacta. Comparado con los atributos estructurados, el atributo salvaje valora mucho más la libertad. Para ser honesto, milady, usted es excepcionalmente adecuada para el atributo salvaje. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que parece, respondió de Rick. Su naturaleza libre combina fuertemente con él, y, con la sangre de la casa Dupline, su potencial es incomparable. Al oír eso, Diela pareció otra persona. ¿Estás diciendo que tengo talento? Sí, dijo de Rick. Formaste una respuesta defensiva en el momento del despertar. Solo eso ya demuestra que tienes talento. Ah, entonces eso significa que soy un genio, ¿verdad? Talento y genialidad son cosas diferentes. ¿No son lo mismo? No, está bien, como quieras. Mientras los dos practicaban la activación de maná, ninguno de ellos notó a Reg observando por la ventana. Por su expresión, estaba claramente descontento con el despertar del maná de Diela. En los días siguientes, Diela pasó a buscar a Derrick todos los días. Derrick, ya puedo activar el maná, pero todavía no puedo controlar la dirección. Derrick, mira, se está formando aire frío en mi mano, pero se siente extraño. Derrick, escúchame, ahora puedo sentir el maná, pero la sensación es rara. Derrick, te estuve buscando todo el día. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De verdad crees que mi padre te prestó esos libros de magia solo para estudiar? Sí, respondió Derrick con calma. El duque me dio permiso para consultar libremente los libros de magia de aquí. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Ya logré activar el maná como me enseñaste. Ven a ver. Esa noche, Valefrian estaba en su habitación, con una expresión inusualmente seria. Escuché que me estabas buscando. Viniste. Siéntate, dijo Valefrian. ¿Cómo ha estado mi hermana Diela últimamente? Ha hecho un progreso significativo, respondió Derrick, pero todavía tomará algún tiempo hasta que pueda lanzar magia de una estrella. Entiendo. Mi madre debe regresar de la temporada social la próxima semana. Necesito avisarte con anticipación, continuó Valefrian. Ella no es alguien fácil de engañar. Aunque la gente de la propiedad parezca cooperativa por ahora, la mayoría de los nobles desprecia a los plebeyos en posiciones de autoridad. ¿Entiendes eso, verdad? Lo recordaré, respondió Derrick. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Valefrian dijo que sería el próximo jefe de la familia Dupline y que el deber de un jefe de familia era cuidar y acomodar a todos los miembros de la casa, algo extremadamente difícil. Añadió que el corazón humano es extremadamente complejo y que sería maravilloso si todos compartieran los mismos valores y creencias, pero la realidad nunca es así. Valefrian entonces dijo que Diela era su hermanita más querida, pero que ella ya no jugaba con él. Al oír eso, Derrick se quedó sin palabras. Valefrian continuó, preguntando si Derrick recordaba cómo Diela solía sonreírle y saludarlo cuando eran niños, como si hubiera sido ayer, y si podía existir alguien más angelical que Diela. Valefrian preguntó si Derrick tenía alguna manera de recuperar el cariño de Diela. Derrick respondió preguntando por qué estaba preguntando eso, ya que a Diela siempre le gustaba seguir a Valefrian. Como el propio Valefrian dijo, Diela había estado buscando a Derrick por la propiedad últimamente. Valefrian entonces pidió que Derrick viera algo que había aprendido de una de las criadas. Sugirió hacer una muñeca y preguntó si se parecía exactamente a la adorable Diela, y si ella podría sentir el amor de su hermano a través de eso. Derrick, con sinceridad directa, preguntó al Lord de Valefrian si estaba intentando lanzar una maldición sobre Diela con eso. Valefrian reaccionó irritado, diciendo que Derrick era completamente inútil. Una semana después, la gran duquesa regresó. Dijo haber oído bastante sobre Derrick, que la propiedad había contratado a un instructor de magia extremadamente capaz, y se presentó como Miriella de Ibel Dupline. La gran duquesa añadió que, si Derrick no se molestaba, le gustaría enviar algunos regalos al territorio al que él pertenecía. Derrick respondió que no pertenecía a ninguna casa. Al oír eso, Miriella quedó paralizada. Derrick no tenía tierras ni familia noble, era solo un plebeyo. Le resultó difícil creer que el competente instructor de magia del que todos hablaban fuera solo un civil de origen humilde. Al darse cuenta de esto, Miriella entró inmediatamente en la oficina del Gran Duque. ¿Realmente permitiste que un plebeyo sirviera como instructor de magia de Diela? ¿Qué estabas pensando? El Gran Duque frunció el ceño y respondió
respondió que su audición estaba perfectamente normal y que no había necesidad de levantar la voz. Miriella respondió fríamente que ese no era el problema era Diela, su preciosa hija menor. El gran duque explicó que, aunque no le gustaba emplear plebeyos, todos los instructores nobles de linaje adecuado ya habían rechazado la oferta. Aún así, Miriella insistió en que permitir que un mercenario endurecido por las calles enseñara a Diela era inaceptable, especialmente cuando encontrar un instructor de magia adecuado no era tarea fácil. El gran duque añadió que Derrick había sido altamente recomendado por la propia Elin. Miriella replicó que, aún así, debía existir un estándar mínimo. ¿Por qué no invitar a tu propio hermano menor? Continuó diciendo que él solo había rechazado antes por estar ocupado, pero que ahora las circunstancias eran diferentes. Diela ya había despertado su maná, y aún así él estaba designando a un oficial de defensa fronteriza como tutor particular. ¿Realmente creía que administrar y gobernar un estado era algo tan trivial? Miriella presionó aún más, preguntando sobre la temporada social de la nobleza y si él creía que tratar con la alta sociedad era más fácil. Ese mundo era un campo de batalla por sí mismo, y los instructores moldeaban todo lo que venía después. Aún así, había elegido a un plebeyo desconocido, sin casa ni posición, preparando Diela para convertirse en una paria social en el momento en que entrara en la sociedad noble. En ese momento, Valefrian también entró en la oficina. Madre, por favor, cálmate. Usted no vino aquí solo para discutir con padre, ¿verdad? Aléjate, Valefrian. Este asunto no puede ignorarse tan fácilmente. ¿Ese plebeyo realmente tiene las calificaciones para ser tutor de magia de Diela? Esa es la verdadera cuestión, ¿no? En el momento en que Miriella vio a Ray, un leve alivio apareció en sus ojos. Que un simple plebeyo se convierta en tutor de magia de un noble no es algo común. Si ese plebeyo realmente posee la aptitud necesaria, entonces no veo un problema fundamental en ello. Padre, dijo Ray, estoy dispuesto a probar personalmente las habilidades de Derrick. Si puedo derrotarlo en un duelo mágico, eso demostrará que, desde el punto de vista de un mago, él es realmente muy fuerte. Tan pronto como se dijeron esas palabras, Ray guardó silencio por un instante y luego añadió, permítame probar a Diela en su lugar. Solo entonces Valefrian se dio cuenta de que Ray parecía albergar una profunda hostilidad hacia su propia hermana. Si Derrick realmente es un profesor capaz, entonces, como alumna, Diela ya debería haber demostrado un progreso concreto. Estoy dispuesto a determinar sus calificaciones enfrentando a Diela en un duelo mágico. Tras una breve vacilación, el gran duque terminó aceptando la propuesta de Ray. En cuanto salieron de la oficina, Valefrian alcanzó a Ray en el pasillo. ¿Qué estás pensando realmente? ¿Por qué insistir en un duelo mágico con Diela, hermano? ¿De verdad crees que Diela cambió? ¿Ya olvidaste todo lo que hizo en el pasado? Pase lo que pase, ella sigue siendo nuestra única hermana, nuestra propia sangre, alguien a quien debemos proteger y soportar. Esa sangre de la que hablas destruirá nuestra familia tarde o temprano, respondió Ray con frialdad. ¿Lo que ya hizo no lo demuestra? Si entra en la alta sociedad, ese será el verdadero desastre. ¿Eso es lo que realmente crees? Quien cruzó el límite primero fue Diela. Debería haber sido confinada al pueblo desde el principio. Atrapado entre el hermano menor y la hermana menor, Valefrian no supo qué hacer. No mucho después, Diela, al enterarse de la decisión, fue directamente a ver a Derrick. ¿Estás apurada tan temprano? ¿Qué pasó esta vez? Diela no respondió, solo arrojó un documento sobre la mesa frente a él. Si pierdo este duelo mágico, serás despedido. Ya escuché que el joven maestro Ray es un mago de una estrella, dijo Derrick con calma. Este duelo no será fácil. ¿Eso es todo lo que puedes decir? Si pierdo, serás despedido. Soy un mercenario, respondió Derrick con naturalidad. Mientras la comisión se cumpla y el oro esté en mi bolsillo, eso basta. Y, hasta ahora, ya me han pagado más que suficiente. Al oír eso, Diela quedó paralizada. ¿Hablas en serio? Una semana pasó en un instante, y el día del duelo mágico entre Diela y Ray finalmente llegó. Con excepción de Elin, que estaba fuera de la propiedad, prácticamente todos los miembros de la familia Dupplain estaban presentes. Has llegado. Al ver al gran duque, Derrick hizo una reverencia formal. Por su postura, estaba claro que no estaba en absoluto nervioso. Eso hizo sospechar al gran duque. La confianza de Derrick, en esa situación, hacía poco sensato despedirlo precipitadamente. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que, para Ray, ese no era un duelo común. Pretendía usar esa oportunidad para destruir a Diela por completo. Mientras tanto, Diela, participando en un duelo mágico por primera vez, mantenía una mirada decidida. El tiempo volvió a aquella tarde en que habló con Derrick. ¿Entonces no vas a intervenir más allá de esto? Tú misma puedes sentirlo, dijo Derrick con calma. El crecimiento de tu maná ya se estabilizó. Tal vez aún no puedas lanzar magia de una estrella, pero con el tiempo lo lograrás. Después de todo, llevas la sangre de la casa Dupplain. ¿Por qué dices todo esto de repente? Ya lo dije, el atributo salvaje siempre ha sido un camino adecuado para el aprendizaje autodidacta. Al oír eso, Diela casi lloró.
lloró. ¿Por qué? ¿Por qué me dices esto ahora? Derrick, sé que no soy una buena alumna, pero todavía quiero seguir aprendiendo magia contigo. No quiero que otra persona me enseñe. Déjame ser claro, dijo Derrick con calma. No entiendo la etiqueta ni las reglas formales de los duelos mágicos de la nobleza, ni he participado jamás en uno, pero puedo decirte cómo ganar una pelea. En ese instante, Diela recordó palabras que había oído antes. ¿Cómo alguien así puede venir de la casa Dupline con hermanos tan capaces? Parece que la familia está en decadencia. Mientras esas voces resonaban en su mente, la mirada de Diela se volvió firme. Quiero ganar, voy a ganar. En ese momento, Diela no estaba allí como la hermana menor de Raig, sino como alumna de Derrick y como una maga que recorría su propio camino. Va a comenzar, va a comenzar. El duelo mágico entre Diela y Raig comenzó oficialmente. Al ver a Diela subir a la plataforma de duelo, Raig sintió una extraña inquietud. ¿Ella realmente estaba allí con la determinación de vencer? Cuando sus miradas se encontraron, la voz de Delon resonó a su lado. Ambos participantes, prepárense para el duelo. Este enfrentamiento seguirá el protocolo estándar de duelo mágico, con la barrera de protección totalmente activa. El primero en activar la protección será considerado derrotado. Última advertencia, prepárense, el duelo comienza. El dispositivo de protección se activaba automáticamente poco antes de que el usuario sufriera un golpe crítico, anulando la magia del oponente. Derrick no pudo evitar pensar que siempre había tenido curiosidad sobre cómo luchaban los nobles. Usar objetos tan absurdamente caros como equipo de entrenamiento realmente demostraba que tenían dinero de sobra. La barrera duraría 10 minutos. Raig claramente pretendía terminar la lucha antes de eso. No tenía intención de aceptar un empate, y por eso se tomó el duelo tan en serio. En el instante en que el duelo comenzó, Raig reunió maná en la palma de la mano y comenzó a entonar un hechizo. Mientras se preparaba, Diela permaneció completamente inmóvil, con la mirada fija en él. Uno de los factores decisivos en un duelo mágico era la velocidad de conjuración. En combates de larga distancia, quien terminara el encantamiento primero generalmente llevaba ventaja. En la mente de Raig, lidiar con Diela requeriría solo un único hechizo de una estrella. Lo siento, pensó él, pero vas a volver a aquella aldea. En el instante en que el cántico terminó, la magia de primera estrella, hoja de vendaval, rasgó el aire en dirección a Diela. Desde el punto de vista de Raig, no había forma de que la lenta Diela pudiera esquivar el ataque. Él ya podía imaginar la hoja de vendaval activando la barrera protectora y a Diela siendo enviada directamente de vuelta a la aldea. Lo que no percibió fue la determinación inquebrantable en los ojos de la chica. Él la consideraba una amenaza para la familia. En ese preciso momento, Diela bajó la postura y se lanzó hacia un lado, demostrando una agilidad poco común. No había dudas, el cambio que Diela mostraba superaba ampliamente las expectativas de Raig. No creas que puedes huir. Rechinando los dientes, Raig forzó más maná y alteró la trayectoria de la hoja de vendaval. La hoja se curvó en el aire y avanzó nuevamente detrás de Diela. Según el entendimiento de Raig, una chica confinada a una aldea durante años jamás podría igualar la resistencia de una persona común. Pero, si hubiera visto la expresión de Diela en ese momento, sus suposiciones se habrían derrumbado al instante. Aunque Raig era competente en magia de múltiples atributos, todavía era un novato en combate real, y forzar a una magia a cambiar de trayectoria solo consumía maná a un ritmo acelerado. Justo cuando Raig pensó que Diela no podría escapar, un muro de hielo surgió del suelo, interceptando la hoja de vendaval de frente. En circunstancias normales, un muro de hielo básico formado solo con maná jamás podría resistir la magia de múltiples atributos. Sin embargo, como Raig había forzado el cambio de trayectoria de la hoja de vendaval, su poder se redujo drásticamente. Aún así, Raig no creía que Diela pudiera seguir bloqueando sus ataques con trucos tan simples. Manteniendo su posición, Raig comenzó a entonar nuevamente. Esta vez, pretendía disparar 3 hojas de vendaval consecutivas, su especialidad. Si Diela quería seguir corriendo de un lado a otro, todo lo que él necesitaba hacer era sellar todas las rutas posibles de escape. Y Raig ciertamente no creía que ella pudiera contar otra vez con esos muros de hielo para detener sus hojas. Escucha con atención. Derrick ya le había dicho a Diela que los mercenarios luchan de forma diferente a los nobles. No les importa una victoria honorable, solo les importa ganar. Es diferente de un duelo mágico típico entre nobles. Incluso si ganas, aún pueden criticarte, pero aún así el objetivo se cumple. ¿Estás dispuesta a aprender eso? Claro que sí. Esta vez voy a ganar. De vuelta al presente, Diela comenzó a analizar la situación exactamente como Derrick había enseñado. Inmediatamente canalizó maná y formó varios pilares de hielo adicionales. Entonces comenzó a moverse entre ellos, usando los pilares como cobertura mientras corría. Aunque el poder bruto de Raig superaba ampliamente al de Diela, ella nunca olvidó la lección de Derrick. Incluso cuando hay una diferencia de fuerza, la victoria aún es posible, porque aquello no era un duelo, era una lucha. Y, como Derrick había previsto, Raig era fundamentalmente inexperto en combate real. Al forzar repetidamente
sus hojas de vendaval a cambiar de trayectoria, Raik consumió su maná, haciendo que la velocidad y el poder cayeran muy por debajo del estándar de una magia de múltiples atributos. Esa fue la única razón por la cual Diela logró esquivar por poco cada ataque. Derrick ya le había dicho que la batalla consiste en moldear el campo de combate y explotar todas las ventajas disponibles. En otras palabras, hacer lo que sea necesario para ganar. Incluso inducir descuido y una falsa sensación de seguridad en el oponente puede convertirse en un arma. Al darse cuenta de que ya no podría evitar completamente el ataque, Diela invocó su magia nuevamente, levantando un muro de hielo para bloquear la hoja de vendaval de primera estrella que se aproximaba. Sin embargo, habiendo despertado su magia solo recientemente, el esfuerzo de un duelo mágico tan intenso ya comenzaba a pasar factura. En ese momento, la voz de Raik sonó nuevamente diciendo que había terminado. En el instante en que escuchó esas palabras, Diela giró la cabeza rápidamente. La última hoja de vendaval que Raik había lanzado ya había rodeado los muros de hielo por detrás cuando la magia alcanzó el objetivo. La plataforma de duelo quedó completamente envuelta por humo y polvo, oscureciendo toda la visibilidad. Derrick, sin embargo, no mostró ninguna señal de pánico. Confiaba en que Diela no caería tan fácilmente. Lo mismo no podía decirse de la gran duquesa ella, que estaba rígida en la tribuna. Diela Catherine, ¿qué estás esperando? Termina el duelo ahora mismo y tráela de vuelta. En ese momento, el gran duque habló con calma para que ella volviera a su lugar. El duelo no ha terminado. ¿De qué estás hablando? Lo viste con tus propios ojos. Diela fue alcanzada por esa magia. No fue así, respondió el gran duque con serenidad. El Aegis del general Palor no se activó. En realidad, la atención del gran duque no estaba solo en la plataforma. También observaba a Derrick, sentado silenciosamente entre los espectadores de principio a fin. Derrick ni siquiera parpadeó, como si todo lo que ocurría siguiera un guión. Mientras tanto, con el duelo aún indefinido, Raik entró en la nube de humo que permanecía en el aire. Según la lógica, Diela debería haber sido alcanzada por la hoja de vendaval de primera estrella, pero el Aegis del general Palor seguía inactivo. Fue entonces cuando Raik vio una figura familiar bajo la plataforma a través de una pequeña abertura. Antes de que pudiera reaccionar, las tablas de madera bajo sus pies crujieron. En el instante siguiente, pilares de hielo irregulares atravesaron la plataforma de abajo hacia arriba, sorprendiendo a Raik con una emboscada repentina. Afortunadamente, sus reflejos fueron lo suficientemente rápidos. Solo su capa fue perforada. A Raik le resultó difícil creer que Diela realmente se escondería bajo la plataforma de duelo para lanzar un ataque desde abajo. Según las reglas anunciadas anteriormente por Delon, salir de los límites de la plataforma debería resultar en derrota inmediata. Aún así, por la expresión de Delon, las acciones de Diela no violaban las reglas del duelo mágico. Incluso así, un estilo de lucha tan astuto y primitivo nunca había aparecido en un duelo entre nobles. Mientras ese pensamiento cruzaba la mente de Raik, las tablas de madera bajo sus pies crujieron nuevamente. Aunque parecía un poco desordenado, Raik evitó por poco la estaca de hielo que surgió desde abajo, pero aquello estaba lejos de terminar. Casi instantáneamente, 3 pilares de hielo más irrumpieron a su lado. No había duda, todos los ataques que surgían desde debajo de la plataforma estaban dirigidos directamente a Raik. Esos golpes eran imposibles de prever y casi invisibles. Un solo impacto limpio significaría derrota inmediata. En ese momento, no quedaba ningún rastro de la elegancia noble en Diela. Fue entonces cuando Raik finalmente localizó donde estaba escondida bajo la plataforma. Solo entonces realmente vio los ojos de Diela. No había emoción alguna en ello. Esa no era la mirada que Diela debería tener, y aún así Raik sintió que ya había visto esa expresión antes. La respuesta llegó rápidamente. Eran los mismos ojos del mercenario que no mostró reacción ni siquiera cuando Valefrian lo agarró por el cuello de la ropa. Solo entonces Raik se dio cuenta de que las tácticas de Diela llevaban la inconfundible influencia de su tutor de magia. Ahora que la verdad estaba clara, no había razón para que Raik siguiera manteniendo la postura de heredero noble. Sin dudarlo, se quitó la capa de la espalda. Si Diela había abandonado los ideales caballerescos de los duelos nobles y decidido luchar solo por la victoria, él respondería de la misma manera. Debido a la decisión de Diela, Raik dejó de lado la postura aristocrática que siempre había mantenido. ¿Qué es esto? Arrastrándote bajo la plataforma. Es repugnante ahí abajo. Querida, ¿qué estás haciendo? Detén el duelo inmediatamente. Diela no rompió ninguna regla. Deja que el duelo continúe. Habiendo pasado su juventud en campos de batalla reales, el gran duque Duplain no mostró sorpresa. Con el mentón apoyado en la mano, observaba silenciosamente el duelo abajo. Mientras tanto, escondida bajo la plataforma, Diela no atacaba al azar. Observaba cuidadosamente los cambios arriba, más precisamente el flujo de maná. En el momento en que Raik comenzaba un cántico, Diela podía rastrear su posición a través de las corrientes de maná en movimiento, dejando a Raik con solo dos opciones: interrumpir el cántico para esquivar o cambiar a la fuerza de magia ofensiva a defensiva. En ese tenso punto muerto, Raik rápidamente percibió la verdadera
verdadera intención de Diela. Ella estaba agotando deliberadamente sus reservas, pero fue exactamente en ese momento cuando Raig encontró una forma de romper el punto muerto. Al mismo tiempo, Diela percibió que el flujo de maná por la arena había desaparecido de repente. Ella inmediatamente comprendió que había un plan, pero, independientemente de las intenciones de Raig, todo lo que necesitaba hacer era seguir interrumpiendo sus cantos. Incluso Delon no pudo ocultar la sorpresa. Al notar el cambio repentino en el comportamiento de Raig, él ya había subido al mástil de la bandera que llevaba el blasón de la familia Dupline. Desde esa posición, sería casi imposible para Diela detectar las fluctuaciones de maná de su cántico. Al mismo tiempo, Raig ya no podía completar el encantamiento correctamente. La única solución restante era destruir la propia plataforma de duelo. Sin dudarlo, Raig condensó su maná y disparó una ráfaga de maná en línea recta contra la base del mástil. El impacto hizo que el poste se desplomara. El blasón de la familia golpeó el suelo con estruendo al caer. Aprovechando el momento, Raig saltó sobre el mástil en colapso. Su plan era simple: mientras el mástil destruyera la plataforma, él descendería junto a él por debajo. Miriella quedó paralizada al ver aquello. Nunca imaginó que el hijo del que tanto se enorgullecía recurriría a tales tácticas. Pero Raig ya no se preocupaba por la opinión de nadie. En el momento en que aterrizó bajo la plataforma, comenzó a buscar a Diela entre el polvo que giraba en el aire. Pronto vio una silueta moviéndose rápidamente. Sin pensarlo dos veces, Raig lanzó otra flecha de maná. En el instante siguiente, Diela sintió la violenta fluctuación de maná a su alrededor. Instintivamente intentó atraer maná para formar otro pilar de hielo, pero pronto se dio cuenta de que sus reservas estaban casi agotadas. Ya no podía conjurar magia y necesitaba recuperar maná mientras esquivaba. Afortunadamente, la densa nube de polvo hizo que la flecha de maná de Raig se desviara levemente de su trayectoria. Lo que realmente sorprendió a Raig fue que Diela se estaba acercando. En lugar de retroceder, avanzaba. Un solo golpe limpio habría terminado la lucha. En cambio, Diela abandonó completamente la magia y lanzó una fuerte patada directamente al pecho de él. En ese instante, Raig vio nuevamente en sus ojos la intención asesina. Era una mirada que había visto innumerables veces en su juventud, la mirada de alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar un objetivo. El golpe dio de lleno, dejando a Raig sin aire, pero lo que él no esperaba era el verdadero ataque siguiente. Diela tomó un puñado de tierra y lo arrojó directamente a su rostro. Incluso percibiendo la intención de ella al instante, Raig aún así fue atrapado en esa breve abertura. Aprovechando la oportunidad, Diela subió de nuevo a la plataforma usando el mástil caído. Su acción dejó algo claro para Raig: su maná estaba completamente agotado, evidente por la forma en que se mantenía en pie. Raig pudo leer su determinación sin esfuerzo. Quiero ganar, sin importar el costo. Probaré mi valor a través de la victoria. Las acciones de Diela encendieron el espíritu de lucha de Raig, no como adversario, sino como hermano. Cuando Raig subió nuevamente a la plataforma, Diela ya estaba allí, observándolo en silencio. Su cuerpo estaba manchado de sangre, pero su mirada era feroz más allá de toda medida. En ese momento, Diela recordó lo que Derrick había enseñado aquella noche. Imagina una ciudad siendo pintada con pinceladas amplias. El maná es la pintura. Los encantamientos son el pincel. Reúne los colores dispersos con el pincel y completa la pintura. Eso es la magia. Bajo el cielo nocturno, el joven de cabello blanco criado como mercenario había dicho esas palabras con los ojos llenos de luz de estrellas. Fue aquella noche cuando la chica sintió por primera vez el impulso de pintar su propio mundo, el cielo estrellado, el maná fluyendo por el aire y el chico de cabello blanco a su lado. Quería capturar todo eso. Al cerrar los ojos, la escena de aquella noche resurgió vívidamente ante Diela, que ya estaba al límite de su maná. Dentro de sí, imaginó pintar un vasto lienzo con la punta de los dedos. Antes de darse cuenta, el maná en el aire respondió a su llamado, convergiendo en sus manos y trayendo una sensación helada. La primera creación de Diela estaba a punto de nacer. En el instante en que abrió los ojos, lanzó su primera magia trascendida. Una lanza de hielo, irradiando un frío capaz de congelar los huesos, se formó a su lado. Magia de primera estrella, lanza de hielo. La visión hizo que Delon se estremeciera visiblemente. Mi querida, mira, es magia de primera estrella. Diela conjuró magia de primera estrella, una lanza de hielo. Finalmente lo lograste. En el momento en que la lanza de hielo apareció, nadie alrededor de la plataforma se atrevió a interferir en el duelo. Raig, por su parte, juró silenciosamente ofrecer a su hermana la respuesta más seria posible. Sin dudarlo, formó varias flechas de maná al mismo tiempo. Incluso con Diela empuñando magia de primera estrella, Raig todavía creía que el resultado no cambiaría. En el instante en que la lanza de hielo tomó forma completa, Diela la lanzó directamente contra Raig. Casi al mismo tiempo, Raig disparó todas las flechas mágicas a su alrededor. Las dos magias de primera estrella colisionaron en el centro de la plataforma, provocando una violenta explosión, mientras el polvo cubría la arena una vez más. En ese momento, el corazón de ella se llenó de preocupación por la hija menor.
menor. A medida que el polvo se disipaba lentamente, el Aegis del general Palor se manifestó en la arena, señalando el fin del duelo. Tanto Diela como Raig encontraron sus propias respuestas en ese enfrentamiento. Cuando el humo se dispersó, el duelo que decidiría el destino de Derrick finalmente reveló su resultado. Hace un año, Delon informó al duque Dupplain que una carta había llegado aquella mañana y que trataba sobre el próximo encuentro social. Mientras caminaban por el pasillo, Dupplain ve a Diela en su habitación, luciendo triste y solitaria. En el presente, se descubre que fue la barrera de Miriella la que se activó, y entonces ella se da cuenta de que ya había perdido. Grita entre lágrimas y frustración mientras su madre reprende al padre por permitir un duelo tan vulgar. Mientras la mujer continúa quejándose, Dulan la ignora y observa a su hija, pues reconoce algo en ella. Cuando era joven, Dulan fue un caballero feroz y leal a su rey, incluso en tiempos de guerra. En aquella época, el rey le dijo que tenía los ojos de alguien ambicioso, y ahora, al mirar a su hija, percibe el mismo brillo de ambición en sus ojos. Las criadas corren a comprobar si Diela está bien, preguntan si está herida, pero ella permanece en silencio y sigue llorando. Una de ellas intenta llevarla para tratar sus heridas, pero Diela aparta su mano con una bofetada. Baja de la plataforma y pasa junto a Ray, quien dudando la felicita por el buen trabajo. Las criadas creen que Diela irá a sus aposentos, pero ella continúa caminando hasta llegar donde Derrick está sentado. Deteniéndose frente a él, expresa todo el dolor y la frustración por haber perdido. Con lágrimas en los ojos, le pide disculpas a Derrick por la derrota. Derrick se levanta y dice que perder no es un problema, pero que debe usar esa frustración para subir más alto y volverse más fuerte. Sus palabras la afectan y ella llora aún más, mientras las criadas observan detrás sin saber cómo ayudar. En ese momento aparece su madre, abraza a Diela y muestra compasión por lo que pasó. Diela intenta hablar, pero la madre dice que no necesita decir nada, solo la abraza y le pide que vaya a tratar sus heridas primero. Después de que ella se va, la mujer se acerca a Derrick y comienza a gritarle, llamándolo miserable vulgar. Dice que puede haber hecho que Diela se convierta en una maga de una estrella, pero eso no significa que él sea impresionante. Sin dudarlo, le da una bofetada en el rostro, diciendo que todo lo que Derrick hizo fue enseñarle trucos baratos. Agarra su camisa, afirmando que hizo que la hija del gran duque hiciera algo vergonzoso, y luego lo abofetea nuevamente. Continúa gritando e insultando, diciendo que Derrick debería tener un mínimo de dignidad. En ese momento aparece Dupplain y Diela se gira rápidamente hacia él esperando apoyo. Sin embargo, Dulan la sorprende con una bofetada en el rostro, diciendo que quien está siendo vulgar es ella. Diela queda en shock por haber sido abofeteada por su propio marido por culpa de un simple plebeyo. Dupplain reconoce que Derrick es solo un plebeyo, pero recuerda que es el profesor de su hija. Pregunta qué tipo de padre o madre trata al profesor de su propio hijo de esa manera. Luego Dupplain se vuelve hacia Derrick y le pide que perdone a su esposa, diciendo que cada persona tiene su propia forma de amar a su hijo. Derrick respira hondo y responde que está bien. Entonces Dupplain le pide que lo siga, porque necesitan hablar en privado en la sala de audiencia. Miriella queda confundida intentando entender lo que acaba de ocurrir. Cuando finalmente están en el despacho de Dupplain, él felicita a Derrick por el buen trabajo con Diela. Dice que pretende darle una recompensa adecuada y pregunta si desea alcanzar el nivel más alto permitido a un plebeyo, la magia de 3 estrellas. Derrick se sorprende de que Dupplain vaya directo al punto y se da cuenta de que lo entiende mejor de lo que él mismo se entiende. Como Duane es un mago de 5 estrellas y también un gran duque de la nación, Derrick sabe que debe aprovechar cualquier oportunidad que venga de él. Sin dudarlo, dice que quiere esa oportunidad. Dupplain vuelve a elogiar la forma en que enseñó a su hija, pero explica que el nivel actual de ella todavía no es suficiente para sobrevivir en la alta sociedad. Derrick responde que hay muchas personas alrededor capaces de orientar a Diela y que, ahora que encontró su camino, probablemente crecerá rápidamente. Dupplain no está de acuerdo y dice que lo que su hija necesita no es solo un instructor, sino un verdadero maestro. Dupplain le dice a Derrick que puede sentir en él una ambición tan grande que ni siquiera debería permitirse como sueño. Aún así, afirma que está dispuesto a fingir que no ve nada por tratarse de él. Derrick se sorprende al darse cuenta de que el hombre no pretende impedirle alcanzar alturas aún mayores, como llegar a 4 estrellas. Percibe que eso es precisamente lo que hace que el duque Dupplain sea aún más peligroso. Dupplain también menciona que sabe que Derrick no podrá permanecer en la propiedad por mucho tiempo, ya que tiene grandes ambiciones. Le pregunta si ya está preparado para partir, y Derrick responde que sí. Dulan entonces dice que no pretende detenerlo, pero le pide que continúe enseñando a Diela por un tiempo más. En ese momento vuelve a preguntarle si quiere alcanzar el nivel de 3 estrellas, el más alto permitido a un plebeyo.
plebeyo. Después de la reunión, Derrick recibe acceso a la biblioteca de la propiedad, donde encuentra un libro de magia de 3 estrellas. Queda impresionado, pues hay personas que pasan toda la vida intentando conseguir solo un libro de magia de 2 estrellas, mientras que él ahora tiene acceso a varios de 3 estrellas. Con eso, Derrick se da cuenta de que tiene aún más motivos para permanecer en la propiedad por más tiempo, aunque cree que Pelline se pondrá furiosa cuando lo descubra. Más tarde, Derrick se encuentra con Diela, que comienza a presumir por ser una maga de 1 estrella. Derrick explica que ella solo consiguió usar magia de 1 estrella una vez, pero que aún así cuenta. Diela grita preguntando si no está feliz por el progreso de su propio aprendiz, ya que él está ocupado leyendo su libro. Derrick no le da una respuesta satisfactoria, y ella decide retroceder. Entonces se la elogia, diciendo que se ha recuperado mucho en los últimos días. Recuerda que lloró mucho después de perder contra Raig, y Diela intenta actuar con dureza diciendo que no estaba llorando, que solo era polvo en sus ojos. Además, pensó que Derrick sería despedido, y le habría gustado que su padre le avisara antes que él no se iría a ninguna parte. En ese momento Derrick sugiere que comiencen la lección del día, pues ella está evolucionando rápidamente y necesitará aprender otros hechizos de 1 estrella. Diela se entusiasma inmediatamente, ya que interpreta eso como prueba de que él reconoce su talento de genio. Derrick comenta que su crecimiento es inusual, ya que logró usar magia de 1 estrella poco tiempo después de manifestar magia. Diela presume aún más, diciendo que ya había advertido que es del tipo de persona que cumple lo que promete. Empieza a sugerir varios hechizos que podrían aprender, como flecha mágica, que puede lanzarse sin encantamiento. Mientras sigue pensando en magias, Derrick la interrumpe diciendo que volverá a practicar la manifestación de magia. Diela queda en shock, pues creía que aprenderían nuevos hechizos de 1 estrella. Derrick explica que hay varias razones para eso, pero que al final lo más importante son los fundamentos. Está a punto de explicarlo mejor cuando Diela acepta, diciendo que confía en lo que él dice. Admite que se emocionó sin motivo porque pensó que aprenderían nuevos hechizos. De repente se da cuenta de que Derrick la está mirando fijamente y pregunta por qué. Bromea preguntando si tiene algo en el rostro, pero él responde que no, diciendo solo que está sorprendido de que realmente lo esté escuchando. Con cierta actitud, Diela responde que siempre respetó sus palabras desde el principio, pero Derrick recuerda cuando ella le arrojó agua sucia 2 veces. Diela se queda sin reacción al oír eso y se sorprende de que aún no recuerda. Para evitar un ambiente incómodo, empieza a actuar de forma juguetona y sugiere que continúen con la lección del día. La lección continúa hasta el atardecer y Diela ya está completamente exhausta de tanto aprender. Derrick hace una pausa y comenta que escuchó que ella estará muy ocupada a partir de ahora. Diela confirma, diciendo que la próxima semana comenzará a tener clases de etiqueta y educación general. Derrick cree que eso es bueno, porque ahora que aprendió magia de 1 estrella finalmente tendrá acceso a una verdadera educación noble. Diela se queja de que no está nada feliz por tener que estudiar cosas aburridas como etiqueta noble básica, idiomas extranjeros, geografía, historia, botánica, piano e incluso costura. Se pregunta cómo Alin logró soportar todo eso. Derrick también se impresiona y explica que por eso Aiseline es llamada la flor de Dulan, además de estar en el centro de la alta sociedad de Stein. Diela dice que todo lo que quiere es estudiar magia, y Derrick responde que puede hacerlo, recordando que fue Dulan quien lo contrató. Así, todavía tienen bastante libertad para decidir qué estudiar. Aún así, Diela cree que no tendrán tanto tiempo como él imagina. Derrick pregunta si existe alguien que pudiera expulsarlo de la propiedad. Diela responde que sí y explica que, aunque su padre puede haberlo reconocido, su madre no es del tipo que simplemente deja las cosas como están. Derrick también queda confundido con eso y le pregunta a Diela por qué su madre querría expulsar. Diela explica que su madre probablemente teme que, si ella continúa aprendiendo con Derrick, terminará alejándose de la dignidad noble y se convertirá en algo parecido a una mercenaria. Dice que, después del duelo, se dio cuenta de que aquello no tenía nada que ver con lo que los nobles llaman dignidad. Derrick responde que no es nada del otro mundo, lo que deja a Diela confundida. Entonces explica que silenciar a su madre no es tan difícil como parece, pues basta con eliminar el motivo que ella usa como excusa. Más tarde, la madre de Diela es vista caminando por la propiedad, pensando que Derrick puede ser una mala influencia para su hija. Varios escenarios absurdos comienzan a pasar por su cabeza, como Diela con dientes de oro corriendo por ahí cazando jabalíes salvajes. Solo de imaginarlo su cabeza empieza a doler y se pregunta qué es exactamente lo que Derrick tiene para ofrecer. Sabe que su marido puede haber reconocido a Derrick, pero aún así ella sigue siendo la señora de la propiedad. Mientras piensa que
qué hacer, Mireia aparece frente a Diela y la mujer ya imagina que su hija correrá hacia sus brazos como siempre hace. Sin embargo, para su sorpresa, nota algo extraño. Diela está usando un vestido elegante y la saluda con una postura noble. Diela explica que no pudo salir del anexo mientras trataba sus heridas y pide disculpas por no haber tenido la oportunidad de conversar adecuadamente antes. Diela también dice que hay muchas cosas de las que le gustaría hablar, pero que tiene una clase de piano esa mañana. La mujer queda completamente sorprendida por la forma en que Diela se está comportando, y enseguida la chica dice que necesita irse porque su agenda de estudios está bastante llena. Antes de salir, su madre le pregunta si ya comenzó las clases de etiqueta, ya que empezarían la semana siguiente, y Diela responde que eso es exactamente lo que está ocurriendo. Eso deja a la mujer intrigada, preguntándose cómo Diela puede saber y actuar de esa forma sin haber tenido aún las clases. Tras una breve conversación, Diela se despide y al alejarse, incluso habla amablemente con una de las criadas, diciéndole que no se esfuerce demasiado. Todos, incluida su madre, se quedan observando con sorpresa y confusión, sin entender qué le ocurrió a la joven. En otro lugar, Aiseline conversa con sus amigas en el distrito noble de Evelstein. Ellas comentan que, en el último encuentro social, parecía preocupada, pero que ahora luce diferente. Aiseline se sorprende al oír eso y pide disculpas, diciendo que no quería preocupar a nadie. Explica que la mayor parte de lo que la preocupaba ya se resolvió y que ahora se siente mucho mejor. Su amiga pelirroja, Elente Alfoine Belmiar, se siente aliviada al escuchar eso, pues se había preocupado cuando supo que Aiseline salió del distrito noble para salvar a alguien. Aiseline agradece la preocupación y revela que quien necesitaba ayuda era su hermana menor, Diela, que necesitaba un profesor de magia. Por eso tuvo que salir personalmente a buscar un. Cuando Elente escucha eso, queda en shock. No puede creer que la propia Aiseline haya salido a buscar un profesor de magia, lo que significa que ese profesor debe ser alguien extraordinario. La otra amiga, Denise Beltus Linear, confirma la historia, y Aiseline cuenta que vio a Diela recientemente y que cambió tanto que casi no la reconoció. Dice con orgullo que su hermana manifestó magia de una estrella, y que su postura era tan elegante y serena que incluso la hizo sentir que debía esforzarse más. Denise se sorprende al escuchar a Aiseline hablar de su hermana, ya que la familia siempre mantuvo a Mireia escondida. Denise comenta que eso debió ser gracias al excelente profesor de magia, y Aiseline lo confirma. Dice que el profesor puede no tener estatus, pero es extremadamente capaz, por eso valió la pena ir hasta el cuerpo de mercenarios Beon para encontrarlo personalmente. Elente queda aún más sorprendida al descubrir que el profesor es un mercenario. Sin embargo, lo que más llama su atención es el hecho de que ese profesor logró transformar a Mireia de una chica rebelde en una joven tranquila que incluso se convirtió en una maga de una estrella. Entonces pregunta a Aiseline si puede saber el nombre de ese profesor de magia. Aiseline duda al principio, pero ella dice que él terminará haciéndose famoso por ser el profesor de Diela y que solo quiere saber su nombre antes de que eso ocurra. Finalmente, Aiseline revela que el profesor de su hermana se llama Derrick. De vuelta en la propiedad, Diela conversa con su madre y cuenta que Derrick le ha estado enseñando etiqueta. Dice que fue difícil aprender etiqueta sola, pero en lugar de reconocer el impacto de Derrick, Mireia responde que es bueno ver que está estudiando por su cuenta. Diela no se rinde y corrige indirectamente a su madre, diciendo que todo fue gracias a Derrick. Aún así, la mujer sigue negándose a reconocerlo y pregunta qué fue exactamente lo tan difícil de aprender sola. Diela responde que fue difícil al principio, pero que se volvió más fácil gracias a Derrick. Por dentro, la mujer está a punto de explotar, pues desde el inicio de la conversación solo escucha el nombre de Derrick repetidamente, lo que aumenta aún más su deseo de expulsarlo. Aún así, necesita encontrar una forma de darle la vuelta a la situación a su favor. Los sirvientes empiezan a elogiar a Diela, diciendo que está mucho más amable y educada. Incluso el jardinero comenta que Diela ha estado de muy buen humor y que cambió mucho en pocas semanas. Como si eso no fuera suficiente, Delon también afirma que Diela cambió completamente y que a veces incluso la confunde con Aiseline. Cree que Diela finalmente está a punto de convertirse en una verdadera dama. Al escuchar todo eso, Mireia casi pierde la cabeza, pues no encuentra ninguna brecha que pueda usar contra Derrick. Más tarde, Derrick aparece entrenando su magia, pero encuentra dificultades cuando Raik llega. Él pide disculpas por interrumpir el entrenamiento, pero Derrick dice que no hay problema. Luego pregunta qué lo trajo hasta allí, y Raik explica que quería hablar sobre Diela. Sin embargo, antes de continuar, nota el libro de magia de 3 estrellas en las manos de Derrick. Derrick explica que fue Dulan quien le prestó el libro, lo que deja a Raik completamente en shock. Derrick comenta que es un nivel difícil para él, pero cree que no hay problema en estudiar con anticipación. Al oír eso, Raik finalmente entiende lo que su padre quiso decir cuando dijo que Derrick es un verdadero maestro. Sin saber muy bien qué decir, él simplemente lo elogia
y cambia de tema. Derrick entonces vuelve a preguntar sobre lo que quería hablar respecto a Diela. El rostro de Raig ya está rojo y dice que es un poco complicado, pero quiere saber si Derrick entiende qué es lo que les gusta a las chicas adolescentes. Pregunta si Diela estaría feliz si él le hiciera una muñeca. Inmediatamente Derrick recuerda la muñeca aterradora que hizo Valerian, y sin dudarlo, dice que hacer una muñeca está fuera de cuestión. Raig acepta de mala gana, diciendo que él tampoco pensaba que sería una buena idea. Frustrado, se levanta sujetándose la cabeza y sugiere que vuelvan a entrar, ya que Derrick ya terminó su entrenamiento. Mientras regresan caminando, Raig le dice a Derrick que está agradecido con él, porque el ambiente en la casa ha mejorado mucho últimamente. Comenta que Valerian se ha concentrado en administrar el territorio y que, aunque su padre no lo demuestra mucho, parece bastante satisfecho. Derrick se sorprende al oír eso, ya que le resulta difícil entender las reacciones de Dupline. Raig entonces dice que está intentando aceptar algo que antes no quería admitir, que las personas pueden cambiar. Se pregunta si tardó en darse cuenta o si simplemente estaba evitando la verdad. Ahora, sin embargo, también está dispuesto a cambiar, ya que Diela cambió. Con sinceridad, Raig agradece a Derrick por su ayuda. Luego comenta que notó que la magia de Diela parecía diferente. Derrick se sorprende de que lo haya notado. Raig explica que parecía como si ella estuviera dibujando una imagen al usar magia. Al escuchar esa descripción, Derrick se da cuenta de que Raig es un genio, como todos los que llevan la sangre de la familia Dupline. Derrick entonces revela que Diela utiliza la técnica de manipulación de mana de la Escuela de la Naturaleza Salvaje, algo de lo que Raig ya ha oído hablar. Derrick explica que cada persona usa el mana de manera diferente y cree que, cuando Diela alcance cierto nivel, podrá aprender sola sin necesitarlo más. Dice que, en ese punto, tal vez incluso se convierta en un obstáculo si intenta interferir. Raig piensa por un momento y responde que entiende lo que quiere decir, pero cree que el momento de Diela para brillar aún llegará. 2 meses después, Diela aparece con el cabello arreglado por una de las criadas y planea decorarlo con hermosas flores. Toma una de las flores y comenta que el aroma es muy agradable. Diela dice que ahora se siente cómoda usando magia de una estrella y que también se ha acercado más a los criados. Afirma que perdió muchas cosas durante todo ese tiempo, pero que ahora todo cambió gracias a Derrick. La criada comenta que Diela parece especialmente feliz ese día y pregunta si está emocionada por su clase de magia. Diela se sorprende al oír que su felicidad está reflejada en todo su rostro y le pide a la criada que le dé una de las flores que sobraron para poder entregársela a Derrick. Sin embargo, ese mismo día su felicidad se destruye y la flor cae de su mano cuando Derrick dice que se va porque ya no hay nada más que pueda enseñar. Explica que ese es el principio de las estaciones. No existe un invierno eterno ni una primavera eterna. Más tarde, Derrick se encuentra con Dulan para explicar la situación. Dice que Diela pertenece a la Escuela de la Naturaleza Salvaje, algo que cree que Dulan ya sabe. Derrick afirma que, si continúa involucrándose en su aprendizaje, terminará limitando su potencial. Dupline considera todo lo que Derrick dice, entendiendo que eso significa que ya no hay motivo para que continúe en la mansión. Derrick lo confirma. Dupline respira hondo, se levanta y se acerca a la ventana, diciendo que muchas cosas han cambiado. Admite que, gracias a Derrick, su hija pudo crecer. Confiesa que no fue un buen padre, porque siempre estuvo ocupado administrando el territorio, pero ahora siente cierto alivio. Dupline pregunta cuándo Derrick pretende irse, y él responde que escuchó que Aiseline visitará la mansión pronto, así que planea regresar a Evelstein junto con ella cuando se vaya. Al oír eso, Dupline dice que tendrá que devolver la llave de la biblioteca, y Derrick responde que la devolverá junto con los libros de magia que está leyendo. Dice que entregará la llave a Delon, pero Dupline, con voz firme, afirma que no es necesario y exige que la devuelva en ese mismo instante. Como la conversación ha terminado, Dupline dice que Derrick puede retirarse. Después de asimilar toda la situación, Derrick hace una reverencia para despedirse. Al salir del despacho, encuentra a Diela, que está furiosa porque él se va. Derrick dice que no hay forma de evitarlo, y aunque sabe que probablemente no cambiará de opinión, ella le pregunta si podría quedarse. Derrick piensa por un momento y se acerca a ella para explicarle que es un mercenario y que simplemente está regresando a su vida normal. Dice que también continuará estudiando magia y que, cuando Diela desarrolle aún más sus habilidades, irá a Evelstein para su presentación oficial en la alta sociedad. Derrick intenta consolarla diciendo que se volverán a ver cuando eso suceda. Incluso comenta que estará feliz de enseñarle algo nuevo si su nivel aumenta. Diela responde que él es irritante precisamente porque siempre sabe decir las cosas correctas, y por eso ya no tiene nada más que decir. Esa noche, Diela tiene una pesadilla en la que regresa a su antigua vida y se despierta gritando de miedo. Está sudando, pero siente alivio al darse cuenta de que solo fue un sueño. Una de las criadas oye el grito y entra en la habitación preguntando si todo está bien. En ese momento, Diela siente la tentación de inventar una excusa para hacer que Derrick se quede. Piensa en golpear a la criada como hacía en el pasado, imaginando que eso obligaría a Derrick a permanecer. Mientras piensa en ello, la criada vuelve
vuelve a preguntar si está bien, y Diela finalmente toma una decisión madura, no volver a sus viejos hábitos. Asegura que todo está bien, porque ya pensó mucho en ello y sabe que hacer algo así no la convertiría en una mejor persona. Cuando llega el momento de que Derrick deje la propiedad, Aiseline prepara el carruaje y le dice que se despida de su alumna, porque partirán pronto. Derrick se da la vuelta y ve que Diela y sus hermanos vinieron a despedirse de él. Valerian pregunta si realmente tiene que irse, y Derrick responde que debe regresar al lugar de donde vino. Raik comenta que la vida en la mansión no debió de ser fácil, ya que tuvo que trabajar duro todo el tiempo. Valerian dice que Derrick puede buscarlo si algún día necesita ayuda, porque hará todo lo posible por ayudar. Derrick entonces mira a Diela, que claramente no está lista para hablar con él. Ella termina viéndose obligada a hablar cuando se da cuenta de que Derrick sigue mirándola con insistencia. Diela pregunta si cree que ella va a suplicarle que se quede, porque ya no es una niña. Derrick dice que fue un honor enseñarle, pero que no puede declararse orgullosamente como su profesor, así que espera que recuerde la magia que aprendió con él. Diela lo corrige diciendo que contará a todos con orgullo que Derrick es su profesor, lo que significa que él ya no podrá vivir tranquilamente. Después de todo, es el profesor de la gran Diela Dupline. Luego de eso, se da la vuelta y le pide que se cuide y que no se meta en nada peligrosamente inútil. Derrick asegura que estará bien y le pide que ella tampoco se esfuerce demasiado. Diela responde que ya es adulta y sabe cuidarse sola. Esas palabras le recuerdan a Derrick cuando él dijo algo parecido a Katia, pero Katia lo abrazó con fuerza y le pidió que tomara sus palabras en serio. Ahora, estando en la misma situación en la que estuvo Katia, Derrick se acerca a Diela, acaricia su cabeza y le dice que no necesita convertirse en adulta tan pronto. Sus palabras la golpean profundamente y Diela empieza a llorar. Cuando Derrick está a punto de irse, ella lo llama de nuevo para despedirse adecuadamente, esperando que vuelvan a encontrarse. Derrick se inclina ante ella y dice que espera verla de nuevo en Evelstein. Más tarde, Derrick llega al distrito comercial de Evelstein y al entrar en la taberna, encuentra a los mercenarios actuando como siempre. Pelline está ocupada golpeando a un hombre, pero se detiene inmediatamente cuando ve a Derrick. Con una sonrisa, él dice que finalmente volvió a casa. Después de acomodarse, Jaden le ofrece un vino caro, de esos que suelen beber los nobles, diciendo que es un regalo de bienvenida. Derrick le agradece. Pelline, por otro lado, pregunta si siempre fue tan pálido, porque parece aún peor después de vivir en la propiedad de los Dupline. Quiere saber qué pasó en la mansión, pero Derrick dice que no ocurrió nada especial, solo trabajó allí. Pelline usa eso para provocarlo, diciendo que ahora habla como un noble, pero Jaden interviene rápidamente y le ofrece una bebida para calmar. Pelline se queja de que se irritó por tener que trabajar sola mientras Derrick estaba fuera. Jaden entonces comenta que Derrick probablemente trajo bastante dinero gracias a ese trabajo. Cuando pregunta si le pagaron bien, Derrick responde que ganó algo aún más valioso que el dinero. Muestra el libro de magia que recibió, dejando a los dos completamente sorprendidos. Al principio creen que es un libro de magia de 2 estrellas, pero Derrick los corrige diciendo que es de 3 estrellas. Los dos se vuelven locos, gritando y preguntando de dónde lo robó. Dicen que está muerto si lo atrapan, pero Derrick aclara que fue Dupline quien le dio el libro. Pelline se queda en shock al oír eso y agarra a Derrick, preguntando si la propiedad está buscando un instructor de tiro con arco. Después de que todo el alboroto termina y Pelline se queda dormida como siempre, Derrick le pregunta a Jaden si hay algún trabajo disponible. Jaden se sorprende, porque acaba de llegar y ya quiere trabajar. Derrick dice que está listo para aceptar cualquier tarea, incluso algo simple como eliminar monstruos. Comenta que teme haber perdido un poco de su forma, pero Jaden no cree eso, porque no piensa que Derrick sea el tipo de persona que pierde su habilidad. Jaden admite que siempre faltan magos en ese tipo de trabajo y que, si Derrick quiere trabajar, hay muchas misiones disponibles. Derrick dice que le gustaría empezar al día siguiente. Al día siguiente, Derrick y Pelline parten hacia territorio de monstruos para cazar. Los dos luchan con perfecta sincronía, quedándose espalda con espalda para no dejar ninguna abertura. Continúan viajando por varias áreas eliminando monstruos por el camino. Por la noche, Derrick intenta alcanzar el nivel de 3 estrellas, pero aún encuentra muchas dificultades. Incluso fallando, termina creando una gran explosión que casi destruye sus manos. Se da cuenta de que ya domina bien los hechizos de 2 estrellas, pero la barrera para llegar a las 3 estrellas es muy alta. Desde el verano, Derrick y Pelline pasan el tiempo aceptando misiones de subyugación hasta la llegada del duro invierno, cuando finalmente regresan a la taberna. Jaden elogia su fuerza, diciendo que es bueno ser joven para poder ir y volver de las montañas Kent incluso con un clima tan cruel. De hecho, cree que son los únicos locos capaces de traer la cabeza de una arpía en un clima así.
Peline respira hondo y dice que finalmente entiende lo que es sentirse viva. Jaden entonces sugiere que descansen al día siguiente, ya que trabajaron mucho. Luego comenta que acaba de llegar una solicitud que encaja con el estilo de Derrick. Derrick pregunta qué tipo de misión es, y Jaden explica que es un encargo caro, pero relativamente fácil. Entonces se descubre que la solicitud provino del cuerpo de mercenarios Roel, en la calle oeste, enviada por el conde Belniard. Aparentemente, están buscando a un plebeyo para ayudar en un duelo de magia, lo que básicamente significa que están buscando un saco de boxeo. Jaden le explica a Derrick que todo lo que tiene que hacer es aguantar algunos golpes y listo, la misión estará cumplida. Al día siguiente, Derrick se dirige a la arena de duelos mágicos, que se encuentra en el distrito noble de la ciudad. El ente le pregunta a su profesor con quién va a luchar, y él responde que ya consiguieron a un plebeyo. El ente se sorprende al saber que tendrá que golpear a un plebeyo, y el hombre explica que eso forma parte de su entrenamiento. Le asegura que prometieron una buena compensación al plebeyo, así que puede luchar con toda su fuerza. Aún así, el ente sigue incómoda con la situación. Para tranquilizarla, el profesor dice que el plebeyo es capaz de manejar magia de una estrella. Sin embargo, Ente recuerda que ella está a punto de alcanzar las 2 estrellas, y que la diferencia entre una estrella y 2 es enorme, como la diferencia entre el cielo y la tierra. Más tarde, Ente se encuentra con Derrick, quien será su oponente en el duelo. Derrick se presenta educadamente, y en el momento en que ella oye su nombre, siente que ya lo ha escuchado en algún lugar antes. Después de las presentaciones, el profesor de Ente sugiere que se dirijan a la arena, pero el ente todavía se pregunta si ese joven realmente es un mago, ya que parece tan joven. Al entrar en la arena, Ente le pregunta a Derrick si conoce la etiqueta básica de un duelo mágico, y él responde que sí. El ente se siente satisfecha al oír eso, y le pide que resista todo lo que pueda. Dice que intentará terminar la lucha lo más rápido posible, pero al mismo tiempo le preocupa que Derrick pueda terminar gravemente herido si se excede. Derrick entonces pregunta exactamente cuánta resistencia espera de él, y el ente se irrita con la pregunta, considerándola absurda. Derrick explica que necesita saber cuánto debe resistir para poder ayudarla de la mejor manera posible. Al oír eso, el ente bromea diciendo que tiene una forma extraña de hablar y le dice que resista con todo lo que tenga. Derrick escucha eso y de inmediato se concentra, diciéndole a el ente que hará exactamente como ella ordenó.